Esto es Estudio de la Biblia Día a Día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, día 29. La lectura de hoy está en Génesis capítulo 12 a partir del versículo 10 hasta el 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Ayer vimos que las dos cosas que tenía Abraham era fe y las promesas de Dios. Entonces Abraham dejó el lugar donde estaba viviendo, llamado Ur, y junto con su esposa Sarai, su sobrino Lot, todos sus sirvientes y sus ganados, salió paso a paso por un camino desierto y peligroso. No sabemos cuánto tardó con exactitud, pero sí sabemos que el primer tramo de Ur a Harán recorrió unos 1000 kilómetros. Es como cruzar nuestro país de Buenos Aires a Mendoza caminando. No olvides todo lo que llevaba consigo. Luego la segunda parte de Harán a Siquén, unos 800 kilómetros más. Luego fue a Betel, 30 kilómetros más. Dios nuevamente le hizo recordar sobre las promesas y Abraham edificó un altar para adorar a Dios. Luego continuó hacia el sur por unos 100 kilómetros más. Recorrió un total de alrededor de 2000 kilómetros. Después de un viaje tan largo, llegó a donde Dios le había indicado. Pero no era como se lo imaginaba. En ese lugar había gente viviendo y además era grande el hambre por todos lados. ¿Qué habría dicho usted? Muchos seguramente habrían utilizado hasta palabras muy feas. Haber dejado una tierra con todas las cosas y caminar tanto tiempo, alrededor de un año, y encontrar todos esos problemas. Lamentablemente acá Abraham no ora a Dios ni le ofrece una ofrenda, sino que decide seguir el camino e ir hasta Egipto. Sale de la tierra que Dios le había señalado y se va a otro lugar totalmente contrario a Dios. Abraham tomó una decisión muy equivocada. ¿Se había olvidado de las promesas de Dios? A veces nosotros también tomamos malas decisiones. Muchas veces queremos las cosas más rápidas de las que Dios quiere y no tenemos paciencia. Es ahí donde nos apartamos de su voluntad y nos metemos en problemas. Abraham puso en riesgo a toda la gente que iba con él por no esperar en Dios. Dios le había prometido bendecirlo y Dios siempre cumple sus promesas. No importa si las cosas parecen estar difíciles, si confiamos en Dios, Él se va a encargar de que no nos falte nada. ¡Qué hermosa promesa para los tiempos que nos toca vivir! Abraham entonces se desanimó y tomó la mala decisión de ir a Egipto. Una vez conocí a un niño que no quiso hacer la tarea que le mandaron en la escuela. Al día siguiente le mintió a la maestra inventando un montón de excusas falsas. La maestra no le creyó y le mandó una nota citando a la mamá, pues consideraba que había sido malo no hacer la tarea, pero aún peor era mentir de esa manera.
Cuando llegó a su casa, su mamá le preguntó cómo le había ido en la escuela y él le dijo que todo estaba bien. Y entonces se le escondió la nota que le había mandado la maestra. Al día siguiente la maestra le pidió la nota para ver si estaba firmada y cuándo iba a venir su mamá. Pero él volvió a mentir y entonces la maestra llamó por teléfono a la mamá y todas las mentiras salieron a la luz. ¿Te es familiar esa historia? Probablemente alguno de ustedes haya hecho algo así cuando era chico. Tal vez terminó igual a esta o tal vez pensaste las engañé. Te tengo que decir que a Dios no se lo puede engañar. Abraham llegó a Egipto y como el niño de la historia, cuando tomamos malas decisiones, después vienen mentiras y problemas hasta que se descubra la verdad. Le dijo al faraón que Sarai no era su esposa sino su hermana. La Biblia cuenta que Sarai era una mujer muy hermosa y Abraham tuvo miedo que lo mataran para casarse con ella. Otra vez Abraham se olvidó de las promesas de Dios. Generalmente cuando tomamos malas decisiones nos olvidamos de Dios o lo corremos fuera de nuestras vidas. Entonces hubo un gran problema. El faraón se quería casar con Sarai. Y entonces, como la maestra tuvo que llamar por teléfono a la mamá del nene mentiroso, Dios tuvo que llamar al faraón. Claro que no lo hizo por teléfono, además no existían en ese momento. Sino, dice la Biblia, Dios le hizo ver por grandes plagas que Abraham había mentido. Faraón mandó a llamar a Abraham y lo echó de Egipto y se aseguró de que se vaya de aquel país. ¡Qué fea experiencia! Nunca olvides las promesas de Dios y no tomes malas decisiones que cada vez te meterán en peores problemas. Preguntas para el día de hoy. Piensa en una mala decisión que tomaste y cuál fue o podría haber sido la consecuencia. ¿Qué tendrías que haber hecho? ¿Qué harías ahora ante el mismo problema o circunstancia? Oremos. Querido Dios, gracias porque siempre estás a mi lado y por tus promesas. Ayúdame a no tomar malas decisiones y si me equivoco, ayúdame a darme cuenta enseguida y cambiar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si lo desea, puede leer todos los estudios que recorren el libro de Génesis, versículo por versículo, en nuestro sitio web Estudios de la Biblia diaadía.odoo.com o al canal de WhatsApp Estudios de la Biblia Día a Día, donde encontrará todos los audios similares a este de cada día de estudio, todo totalmente gratuito. Además, ofrecemos un cuadernillo de más de 170 páginas, donde usted podrá trabajar un poco más cada día de estudio. Puede consultar para adquirirlo en el canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día. Muchas gracias y que Dios bendiga su vida grandemente.